Buenos días. Es una alegría para nosotros compartir con ustedes estas reflexiones sobre el Programa de Salud Renal del Uruguay en el marco de este curso organizado por la ACDD. Esta será un poco la guía de la charla, en la cual hablaremos del Programa de Salud Renal del Uruguay, porque si bien sabemos que existen otros programas en distintos países de Latinoamérica, bueno, nos pidieron en particular que habláramos del que conocemos, que es el Programa del Uruguay. Hablaremos entonces de sus objetivos y de la fundación del mismo. En segundo lugar, de la nefroprevención y el diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica en el marco del programa y cómo lograr optimizar la asistencia nefrológica a través de guías de práctica clínica, de un registro que existe del sistema de alarma y en particular alguna reflexión sobre la diálisis peritoneal en el marco del programa de salud renal. En primer lugar, entonces, veremos que este programa fue pensado como una estrategia de mejora de la calidad asistencial de pacientes con enfermedad renal crónica en el país. Ya desde los años 70 existían registros de glomerulopatías en la Facultad de Medicina que luego se extendieron a otras instituciones y llegaron a tener un impacto nacional a partir del año 2000, en el cual el Ministerio de Salud define las glomerulopatías como enfermedad de denuncia obligatoria. Desde el año 1981 existe el Registro Uruguayo de Diálisis, que incluye a todos los pacientes que reciben tratamiento de sustitución, tanto hemodiálisis, diálisis peritoneal como trasplante renal. Y en el año 2004 se crea este programa de prevención de la enfermedad renal crónica que incluye un registro de enfermedad renal crónica. Fue creado por la Sociedad de Nefrología y la Cátedra de Nefrología, apoyado y sustentado desde el inicio por el Fondo Nacional de Recursos, que es la entidad financiadora de los tratamientos de sustitución renal, y el Ministerio de Salud Pública le brindó reconocimiento y se apoya en políticas de salud a nivel poblacional, que son muy importantes para esto. Están en el marco de las normativas de las propuestas por la Sociedad Internacional y por la SLAM, y también de la matriz del marco lógico de la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente destacamos que está incluido desde el año 2008 en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es responsable de la cobertura asistencial de toda la población del país. El propósito, cuando se definió inicialmente, fue mejorar las condiciones de salud de los pacientes con enfermedad renal crónica y el objetivo general desarrollar este programa para asistir a los pacientes en etapa 1 a 5 para su integración en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Más adelante nos vamos a referir a los objetivos específicos. El programa cuenta con una comisión asesora de salud renal que está integrada por representantes delegados del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Cátedra de Nefrología de la Facultad de Medicina y representantes de los prestadores de salud públicos y privados. Y los cometidos son la promoción y el contralor de la calidad asistencial, la organización y la gestión del programa, y realizar también investigación y vigilancia clínico-epidemiológica. Siempre se consideró un objetivo estratégico que la comunidad nefrológica sintiera como propio el programa de salud renal. Además, existen en todo el país múltiples equipos de salud renal trabajando en forma multidisciplinaria, siempre centrados en la persona e integrados por nefrólogos, enfermeros, nutricionistas, psicólogo y trabajador social. Estos dos últimos no son obligatorios, pero deben estar disponibles a demanda de la situación clínica. El programa Salud Renal se ocupa en realidad de actividades para toda la población, incluyendo dirigidas a la población general, con políticas de salud pública, como fue la ley antitabaco, la ley de reducción de sal, por ejemplo, en los productos panificados, el etiquetado frontal de alimentos con octógonos negros que alertan sobre el contenido en sal y azúcares y grasas. También en la población que presenta factores de riesgo existen programas de educación a pacientes y al equipo de salud. Luego específicamente los equipos de salud renal asisten a los pacientes con enfermedad renal crónica ya diagnosticada, realizando educación y una atención conjunta con el primer nivel de atención en las etapas 1 a 3, y en las etapas 4 y 5 existen llamadas clínicas de enfermedad renal crónica avanzada que prestan una atención personalizada a estos equipos. En los equipos de salud renal, cada integrante tiene un rol específico. El nefrólogo brinda una asistencia integral,
específicamente nefrológica. Enfermería se ocupa de la consulta de enfermería, de citar a los pacientes captados del laboratorio, así como a los retrasados en consulta, ingresar datos al registro de pacientes que vamos a mencionar y organizar cursos y educación. Y también, en algunos casos, por ejemplo, ejercicios específicos para los pacientes. Las nutricionistas se encargan de la evaluación nutricional, de la prescripción y el apoyo, así como el control nutricional. Los trabajadores sociales son llamados un poco a demanda de la situación para realizar una evaluación social y también apoyos en situaciones de vulnerabilidad. Y el administrativo también contribuye en ingresar datos al registro y citar pacientes retrasados en consulta y trabaja en conjunto con enfermería. Una particularidad del programa Salud Renal es que hasta hoy es de inclusión voluntaria. O sea, las instituciones no están obligadas a unirse al programa o a tener un programa de salud renal, sí a brindar asistencia nefrológica, pero no con este concepto de multidisciplinaria y de vinculada a un registro del programa. Los beneficios que le brinda justamente estar en el programa es tener este sistema informático que permite la aparición de las alarmas, como vamos a explicar, una base de datos que la institución puede utilizar para realizar el seguimiento médico, para investigación, son sus datos y los puede analizar. Brinda medicación nefroprotectora, ¿verdad? Bloqueo del sistema renina-angiotensina y estatinas. Estamos trabajando para incluir los inhibidores de los SGLT2. La vacuna de la hepatitis B, gratuita para los pacientes en etapa 4 o 5. Todo el resto de las vacunas son gratuitas para toda la población del país, incluyendo COVID, o sea que por eso no está especificado. Autorización prioritaria de ingreso a diálisis y cobertura desde la primera diálisis para los pacientes que están registrados previamente. Y el suministro de eritropoyetina para todos los pacientes en diálisis y en etapas 4 y 5 de las instituciones que cumplen metas establecidas por el programa de salud renal. En la segunda parte de la charla nos vamos a referir en realidad al rol del programa de salud renal en la nefroprevención y el diagnóstico oportuno de la enfermedad renal crónica. Y en este sentido, vamos ahora sí a ver los objetivos del programa. Estos 4 primeros atienden justamente a estos aspectos. Primero, descentralizar los cuidados de salud renal para una fácil integración con el primer nivel de atención. En segundo lugar, difundir pautas de promoción de salud y de diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica de la nefropatía causal, siempre trabajando en un sistema de referencia, contrarreferencia con el primer nivel de atención. Establecer medidas para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica de forma de disminuir la incidencia de insuficiencia renal extrema y disminuir la mortalidad cardiovascular. Con estos objetivos en mente, se han realizado desde el inicio del programa y en realidad ya desde antes. Se estaban haciendo actividades de difusión, de control, por ejemplo, de presión arterial, de peso, de cintillas de orina, de cintillas de glucemia capilar. Se distribuyen, por ejemplo, distintos repartidos folletos, tanto físicos en papel como a nivel virtual o de las redes sociales, y actividades, por ejemplo, el Día Mundial de Riñones, una actividad en el estadio donde hay una concurrencia masiva. Desde el año 1936 en el Uruguay se hace lo que se llama el carnet de salud o un control en salud obligatorio para trabajadores y estudiantes, que incluye desde siempre la determinación, el examen de orina, el control de presión arterial, de peso, en fin, entre otros controles, el control clínico por un médico que hace una entrevista y un examen físico. En el año 2008 se hizo un estudio piloto para ver qué impacto tenía en el diagnóstico de enfermedad renal crónica en esa población, más casi 1.500 personas, la determinación además de creatininemia. Y se vio que en aquellas personas que no tenían factores de riesgo aumentaba, pero escasamente, el diagnóstico a que se agregaban pacientes a los que ya se habían diagnosticado con enfermedad renal crónica, por ejemplo, por tener una alteración en el examen de orina. En cambio, cuando eran hipertensos o diabéticos o ambos, aumentaba el porcentaje de pacientes que tenían filtrado glomerular menor de 60 era significativamente mayor. De manera que esto dio una diferencia significativa, acá vemos la media de filtrado estimado, y entonces se concluyó que era costo efectivo determinar creatininemia en esta población. Y en el año 2009 hubo un decreto presidencial que obligó a incluir en estas clínicas preventivas la determinación de creatininemia en las personas hipertensas o diabéticas. Además, se realiza educación médica continua a equipos de salud, coordinada por la Comisión Asesora de Salud Renal, talleres para equipos de salud de primer nivel de atención,
cursos virtuales, por ejemplo, esos cursos de uropatía obstructiva, un curso de nutrición para personas con enfermedad renal crónica, en fin, distintos cursos virtuales, algunos talleres presenciales, cursos virtuales, y difusión de pautas y guías actualizadas en formato físico y digital. Además, desde la página del Fondo Nacional de Recursos se contribuye a la educación terapéutica con múltiples elementos que están colgados allí en la página web, que favorece o ayuda a programas educativos de prevención realizados desde el fondo, algunos presenciales y otros virtuales a través de distintos dispositivos, siempre utilizando los criterios de educación para personas adultas, con uso de la teoría de cambios de comportamiento, con un enfoque en el empoderamiento colaborativo, participativo en las sesiones educativas, y se considera estas actividades complementarias de la educación personalizada que brinda, por ejemplo, enfermería en cada uno de los equipos de salud renal. Mirando un poco los resultados a nivel global, a nivel país, las encuestas de factores de riesgo de vascular realizadas en el año 2006 y 2013 observaron que hubo una disminución significativa del tabaquismo y también una mejoría en cuanto al porcentaje de baja actividad física, que era de casi del 30% de las personas en el 2006 y bajó a 22% en el 2013. Quedan muchos otros factores por seguir mejorando, pero bueno, en eso estamos todos trabajando. También se destacan algunas actividades puntuales que se pueden realizar en cada uno de los equipos, por ejemplo, en la sala de espera de ingreso a la Policlínica de Enfermedad Renal Crónica, acá un grupo de estudiantes trabajó con recursos audiovisuales y también con recursos físicos en ayudar a las personas a identificar los contenidos de los alimentos, por ejemplo, el contenido en fosfatos, el contenido de sodio, y las personas valoraron esta actividad como de utilidad y como que el tiempo fue acorde a las necesidades excesivamente, se hizo una encuesta de satisfacción que resultó favorable. También se hicieron y se hacen estrategias para la captación temprana de la enfermedad renal crónica, que era otro de los objetivos que habíamos señalado. Ya hablamos del examen de orina obligatorio, de la creatinina obligatoria para los hipertensos y los diabéticos desde el 2009, de la consulta previa con nefrólogo para administrar contraste intravenoso si el filtrado glomerular es menor de 45 mililitros minuto o presenta proteinuria positiva. Esto fue una ordenanza ministerial del año 2014. Y también informar el filtrado glomerular estimado por la fórmula seca de EPI junto con la determinación de creatinina. Cualquier médico solicita una creatininemia y se le va a informar si este filtrado estimado es menor de 60, además de la creatinina, el filtrado, para de alguna manera llamar la atención sobre que existe un elemento posible de diagnóstico de enfermedad renal crónica. Hay que ver si eso se mantiene, si fue una casualidad la situación, bueno, pero al menos es una ayuda para alertar a los médicos de todo tipo, de todas las especialidades, sobre la posibilidad de una enfermedad renal crónica. Esto fue posible porque a través de un grant de la Sociedad Internacional, otorgado en el año 2007 y luego renovado, se hizo un programa de estandarización de la determinación de la creatinina sérica, que es lo que avala y permite utilizar el cálculo por las fórmulas seca de EPI. Y bueno, se mejoró entonces el porcentaje de pacientes que cumplen con el objetivo de tener una creatinina estandarizada. También se han realizado consensos nacionales. Por ejemplo, en el año 2012 se realizó el Consenso Nacional de Proteinuria, en el cual nefrólogos, bioquímicos, médicos de laboratorio, trabajamos en conjunto para definir la forma en que las proteinurias eran determinadas, así como la forma de expresarlas. Por ejemplo, el índice proteinuria-creatininuria, el índice albuminuria-creatininuria, y esos resultados fueron publicados a nivel nacional en el Archivo de Medicina Interna para tener una amplia difusión, tanto en formato físico como de forma digital. Además, habíamos ya mencionado las guías de práctica clínica, que se hizo ya desde el año 2006, una guía de práctica para la identificación, evaluación y manejo del paciente con enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención, para facilitar, como mencionábamos, el sistema de referencia contra referencia. Hay guías específicas de prácticas de actuación de enfermería en salud renal, y las guías publicadas en el 2013, que son las más completas, que hemos decidido actualizar anualmente uno o dos de los capítulos. El último capítulo se actualizó el año pasado.
En la última parte nos vamos a referir a cómo el programa de salud renal ha contribuido a optimizar la asistencia nefrológica a través, ya mencionamos, de las guías de práctica y el registro y el sistema de alarma y cómo eso impacta en el ingreso a diálisis peritoneal centrado en la persona. En la segunda parte de los objetivos del programa encontramos implementar un sistema que facilite la continuidad asistencial y minimice la pérdida de seguimiento de los pacientes y realizar un registro de pacientes portadores de enfermedad renal crónica. Con esto en mente, aquí tenemos las guías que ya mencionamos, que están disponibles en la página web del fondo, que establece objetivos terapéuticos y metas a cumplir en cada uno de ellos, y además el programa garantiza el acceso a la medicación, a las vacunas, como hablamos de la hepatitis B, además son gratuitas, las tirillas de glucemia capilar, la determinación de albuminuria y otros elementos que se van incorporando progresivamente. Los criterios de ingreso al programa de salud renal son específicamente presentar un filtrado glomerular estimado menor de 60 mililitros minuto, una proteinuria mayor de 0,3 gramos día, o un índice albuminuria creatininuria mayor a 30 miligramos gramos en las personas diabéticas, y estas alteraciones persistentes por más de 3 meses. Este es el formulario de inicio que llena el equipo médico tratante, nefrólogo tratante. Estos son los formularios de control, y el paciente al ingresar firma un consentimiento informado. Pues, obviamente, si no lo firma, sigue recibiendo la asistencia nefrológica y de nutricionista y de enfermero y demás, pero no en el marco del programa de salud renal y no se ingresan sus datos al registro. Esto no sucede casi nunca, pero bueno, es importante saber que además firma un consentimiento que habilita a utilizar los datos de su historia clínica para estudios epidemiológicos. Esta es la página nacional del fondo, acá está el programa de salud renal, y estos son los formularios electrónicos en donde esos datos que estaban en papel se vuelcan para el registro informatizado que asienta en el Fondo Nacional de Recursos. A partir de ese registro, habilita que exista un semáforo con alarmas, porque en esas planillas que se llenan, el nefrólogo debe colocar cuándo se espera que vuelva a control en la persona. Y eso va a depender de la situación clínica, del nivel de filtrado, en fin, de múltiples factores, pero establece una fecha, por ejemplo, dentro de 2 meses. Si el paciente a los 2 meses no ha consultado, y dependiendo de cuál sea su situación funcional, o sea, si tiene una etapa 1 a 3A y no tiene proteinuria, o si está con un riesgo aumentado, esto como en amarillo, o sea, si está entre 1 y 3A de filtrado, pero tiene proteinuria, o un estado más avanzado, 3B o A5, de acuerdo a eso, si está amarillo o rojo, a los 2 meses de que el paciente debería haber consultado y no consultó, o a los 4 meses si está entre los verdes, va a surgir una alarma. Y esa alarma tiene 2 consecuencias. Que se envía un email al grupo de salud renal al cual el paciente pertenece para que en general enfermería lo llame al paciente, se comunique, le explique la importancia de los controles, le pregunte si ha tenido dificultades. Y obviamente no lo obliga, pero lo ayuda, le trata de facilitar cualquier dificultad que tenga, entre ellas, por ejemplo, convocar a un trabajador social y ver en situaciones de vulnerabilidad qué ayuda necesita específicamente, o a psicólogo, si el problema es que tiene un estado que amerita un tratamiento, una aproximación psicológica para ayudarlo a adherir a los controles, y también se le envía desde el fondo directamente un mensaje al celular del paciente recordando su situación, simplemente. Además, el sistema informático permite calcular indicadores de calidad asistencial y se han definido 32 indicadores de cobertura, de proceso, de la situación al ingreso al programa, de calidad de asistencia en las etapas 1 a 3, algunos específicos para las etapas 4 y 5, y de resultado final, tasa de muerte, insuficiencia renal extrema y de progresión. Esto se logra porque este registro informatizado se cruza en forma secreta, digamos, interna dentro de los servidores, con el registro de pacientes ingresados a tratamiento de sustitución renal, que es un registro 100% de todas las personas, y el registro de muerte del Ministerio de Salud Pública, o sea, la mortalidad nacional. Entonces, se puede saber si cada persona ingresada ha ingresado a tratamiento de sustitución renal o ha fallecido. Y
también se calculan las tasas de progresión viendo el delta del filtrado glomerular. Y luego se hacen también cálculos ajustados comparados de muerte e insuficiencia renal extrema. Y una vez al año hay una reunión mínima, es verdad, a veces hay más, pero por lo menos una vez al año, tanto presencial como en los últimos años por Zoom, con todos los grupos de salud renal del país. Y se elabora, y está publicado en la página de acceso público, un informe de resultados del programa de salud renal, este es el del año 2021, que es el último publicado el año pasado, con ingresos, están los ingresos, acá vemos el impacto de la COVID, ¿verdad?, de la pandemia, en que disminuyeron los ingresos en ese año, pero luego ya aumentaron, están aumentando. Los controles, número de pacientes controlados y el número de controles totales realizados. Además, indicadores de cobertura globales y de cada una de las 50 instituciones que integran el programa en este momento, que cubren un 75% de la población total del país, y se calculan, por ejemplo, el porcentaje dentro de cada una y global de ingreso a tratamiento de sustitución renal y otros. También indicadores de proceso, por ejemplo, cuántos pacientes diabéticos tienen determinación de hemoglobina glicosilada y de otros parámetros. Indicadores de calidad asistencial en las etapas 1 a 3, por ejemplo, nivel alcanzado de presión arterial, de colesterolemia, de hemoglobina, y también indicadores específicos de calidad de asistencia en las etapas 4 y 5, como por ejemplo la determinación de fosforemia o de hormona paratiroidea. Y luego las tasas se calculan de muerte y de insuficiencia renal extrema, como ya explicamos. Aquí vemos en verde el año de más impacto de la pandemia COVID en el país, que aumentó la mortalidad en un 25%, transitoriamente en ese año. También el registro nos permite hacer análisis epidemiológicos que pueden ser de interés para la comunidad internacional, y así hemos publicado, por ejemplo, que en esta cohorte de enfermedad renal crónica, en donde separamos dos grupos, aquellos pacientes que se controlaban efectivamente, comparados con aquellos que ingresaron al programa pero que no tuvieron controles posteriores, y vimos que los pacientes controlados ingresan más al tratamiento de sustitución renal, pero lo hacen en forma coordinada, con fístula funcionable, con catéter peritoneal colocado con más de 15 días de anticipación, pero tienen los pacientes, estos son los pacientes, en azul vemos los no controlados y en verde los controlados. Los pacientes controlados tienen una mortalidad 30% menor, y cuando vemos los dos outcomes juntos, o sea, ingreso, tratamiento, sustitución renal o fallecimiento combinados, vemos que tienen menor riesgo de evento combinado también los pacientes controlados. Entonces concluimos que la asistencia por equipos multidisciplinarios se asoció con un ingreso oportuno en tratamiento de sustitución renal y con significativamente menor mortalidad y menor riesgo combinado de enfermedad renal crónica y fallecimiento. También en el grupo con enfermedad renal crónica 3B4 de la cohorte analizamos el metabolismo óseo mineral y la sobrevida a largo plazo. Y vimos que la calcemia por igual o menor a 9 miligramos por decilitro se asociaba con mayor riesgo de mortalidad. Asimismo, la fosforemia por encima de 4 miligramos por decilitro y la hormona paratiroidea por encima de 105 picogramos por mililitro. Este trabajo fue publicado el año pasado. Para finalizar, vamos a referirnos a la importancia del cuidado nefrológico y la educación dirigida, centrada en el paciente respecto a las modalidades de sustitución, y cómo esto se asocia con el ingreso a diálisis peritoneal. Este es una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2016 que aborda este tema, que de más de 3.000 trabajos que se encontraron en las principales bases como Medline, seleccionaron 15 que eran en realidad estudios observacionales controlados o un ensayo clínico randomizado con esta temática. Y ellos encontraron una fuerte asociación entre la educación centrada en el paciente y la elección de la modalidad que se ve acá en la figura de la izquierda, o el inicio efectivo de diálisis peritoneal. De manera que se favorece la diálisis peritoneal una buena educación al paciente. Este estudio, publicado el año pasado, fue realizado en Japón en una población de más de 300 personas que ingresaban a tratamiento de sustitución,
y trató de analizar los factores que se asociaban con la selección de diálisis peritoneal. Y vieron que se asociaba con mayor selección de diálisis peritoneal a menor edad, independiente de los otros factores que se analizaron, a menor índice de comorbilidad de Carson y a mayor filtrado glomerular en el momento que se brindaba la educación sobre tratamiento de sustitución renal. De manera que ellos concluyeron que una educación tardía respecto a tratamiento de sustitución renal se asociaba, independiente de todos los otros factores, a menor chance de ingreso a diálisis peritoneal y promueven, por lo tanto, que una educación oportuna en las características de las modalidades de tratamiento de sustitución renal es fundamental para promover la diálisis peritoneal. Promovemos la diálisis peritoneal porque sabemos que esta tiene una mejor preservación de la función renal residual, una buena calidad de vida de los pacientes que están en esta modalidad de tratamiento y es en la mayoría de los lugares costo efectivo. En particular, los datos del Programa de Salud Renal del Uruguay nos permitieron ver, ya en el año 2008, o sea, cuando el programa llevaba solamente 4 años funcionando, que si la población global ingresaba solamente un 8% a tratamiento por diálisis peritoneal, comparado con un 92% que optaban hemodiálisis, aquellos pacientes que provenían del programa de salud renal optaban por diálisis peritoneal un 13%. Lo que pensamos estaba vinculado a la educación y al ingreso coordinado que suelen tener estos pacientes. Entonces, cuando el paciente está bien informado e ingresa coordinadamente, elige con mayor chance diálisis peritoneal. Si bien los números en el Uruguay, como sabemos, son bajos. 10 años después, nosotros analizamos los ingresos entre el año 2015 y 2018. En la población general, el porcentaje había aumentado algo, pero no demasiado, a 9.1% en estos 3 años. Esto es la población global ingresando a tratamiento de sustitución renal, modalidad hemodiálisis en azul, modalidad diálisis peritoneal en anaranjado. Y lo comparamos o analizamos por separado una institución, un prestador de salud, que tiene programa de salud renal y diálisis peritoneal, o sea, un centro de diálisis peritoneal además. En esa institución en particular ingresaron en estos 3 años 17,1% de pacientes a diálisis peritoneal. Incluso en uno de los años fue más del 20%. Cuando se comparó esta institución con esas características de tener programa de salud renal y diálisis peritoneal con el resto de la población ingresada en ese periodo, se observó que la diferencia era estadísticamente significativa. En el resto habían ingresado 7.3, o sea, la mayoría habían ingresado en este lugar. De manera que el impacto del programa de salud renal y de la educación, de la oportunidad de ser informado y de ingresar cuando lo requieran a tratamiento de sustitución renal en forma coordinada y oportuna, hace que la elección de diálisis peritoneal sea mayor. Finalmente, cumple aclarar que en el Uruguay la diálisis crónica tiene una cobertura universal desde 1980 y las personas al ingresar al tratamiento de sustitución pueden elegir libremente entre hemodiálisis o diálisis peritoneal, independiente de que en su institución de origen exista un centro de hemodiálisis o de diálisis peritoneal. La cobertura está perfectamente definida y en distintos documentos que son de libre acceso, y a pesar de todas estas facilidades, la prevalencia según modalidad de tratamiento en hemodiálisis es casi el 90% y la prevalencia en diálisis peritoneal, como vemos, es muy baja. Son alrededor de 760 por millón de población en hemodiálisis y entre 60 y 80 por millón de población en diálisis peritoneal. Las razones para esta disparidad seguramente serán múltiples, pero muy probablemente la educación en el periodo predialítico tiene un impacto muy importante. Agradecemos a los pioneros del programa de salud renal, los profesores Masuki y Schuet, y a todos los nefrólogos que reportan a este programa y que permiten tener este registro, que en este momento tiene más de 27.000 pacientes incluidos, para hacer análisis y estudios epidemiológicos. Muchas gracias por su atención.